Hola a todos los que nos están viendo ya por Facebook. Estamos esperando que nuestros hermanos se trasladen desde donde están a esta transmisión. Así que le voy a pedir que me tenga un poquito de paciencia. Estamos por iniciar. ¿Perdón? Listo, hermano. Ya están. Ok, si nos comparte la liga, hermano, se lo voy a agradecer mucho. ¿Se van a agregar todos los hermanos a esta reunión, hermano? ¿Los que tienen su clase? No. Nada más pasar la liga de donde estamos transmitiendo en vivo. Que nuestros hermanos se trasladen. ¿Todos los hermanos a esta reunión, hermano? ¿Los que tienen su clase? No. Nada más pasar la liga de donde estamos transmitiendo en vivo. Ok, pues estamos esperando que nos integremos el resto de las personas. Mientras tanto, quiero compartirte algo que estábamos viendo hace unos minutos con mis hermanos. Es un dibujito que quiero compartir contigo también. ¿De acuerdo? Entonces, ok, observa, voy a compartir mi pantalla y ya estamos en vivo, nada más que como vayan llegando. Hay que ir directamente a Facebook. Las estamos esperando, hermanos, aquí en... ¿Sí? Ya mi hermana Laurita nos envió la liga, entonces los esperamos ahí en Facebook. Si ustedes me van diciendo qué es lo que están haciendo. Veo aquí a mi hermana Laura, a mi hermana Gladys, a David Palmart, mi hermana Maribel, Mar, Nuji, Esvit. Bienvenidos. Bien, pues creo que pueden ver mi pantalla y estábamos viendo este dibujito muy interesante. Ok, entonces, les preguntaba hace un momento qué les parecía este dibujito. Este dibujito nos va a expresar todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Si usted se fija, esto pone en orden cronológico las distintas circunstancias que se vivieron. Entonces, ¿cómo inició todo? Pues evidentemente inició en un tiempo infinito, y nos lleva a la creación del hombre. ¿Sí? Esto es muy importante para que tú comprendas que la Biblia inicia en la eternidad y va a describir un tema con la creación del hombre. Y luego vamos a ver aquí una línea que cae. Esto va a representar la caída del hombre. La caída del hombre que se da con la desobediencia, haber roto el pacto de lo que habían pensado. Entonces, aquí vamos a ver una serie de ilustraciones. Aquí, como ya lo había notado perfectamente, está el arca de Noé. Así es, esta es el arca de Noé. Después, en el orden cronológico, pues está la torre de Babel. Esto es muy importante porque aquí en la torre de Babel van a surgir las culturas. Va a romperse aquí el lenguaje que tenían todos y vamos a iniciar a tener muchas culturas. Después de eso va a venir el relato de este hombre. Si usted lo identifica, pues evidentemente es Abraham, a quien Dios le promete descendencia tan grande como las estrellas del cielo, como la arena de la mar. Después de este hombre va a venir esta imagen de un fuego. Si usted se acuerda, pues aquí está relatada el sacrificio de Isaac, ¿verdad?
Entonces, seguimos siguiendo en orden. Aquí abajito usted encuentra unos guantes de Israel. Este es Jacob. Jacob es el que pelea con Dios. Israel va a surgir aquí. Entonces, es muy interesante esto porque si nosotros vamos viendo estos eventos, vamos a entender que se va a ir creando un pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, el hombre es el primer grupo o el primer concepto en el que Dios va a referirse a la humanidad. Está hablando con el hombre. Va a abarcar más o menos hasta aquí, hasta la Torre de Babel. Con Abraham y con Isaac va a pasar algo distinto porque ellos van a ser hebreos. ¿Sí? Esto es importante para que tú vayas identificando estos términos. Y al llegar a los guantes de box, entonces sí, ya tenemos a los israelitas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy interesante porque cuando tú encuentras en las bendiciones o cuando se refieren a esto, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, de tu padre Isaac y de tu padre Jacob, realmente el escritor bíblico nos está diciendo cronológicamente cómo surgió la generación del pueblo de Dios. Entonces, tenemos desde la eternidad la creación del hombre, la caída del hombre, el arca de Noé, Babel, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ya los viste? Al terminar esta época va a surgir otro personaje muy importante que va a ser un adelanto a lo que Dios va a hacer con Jesús. Estas son unas espigas de trigo. Evidentemente se trata de la vida de José. ¿De acuerdo? La vida de José va a ser muy importante porque va a ser la persona a la que Dios va a utilizar para llevar a su pueblo del punto donde estaban viviendo hacia ¿dónde? Hacia Egipto. Aquí tenemos esta idea. Y aquí estaríamos hablando, por ejemplo, del Pentateuco. Hasta aquí estaríamos hablando con el libro del Éxodo, porque una vez que el pueblo está en Egipto, aquí va a ocurrir algo muy interesante, hermano. Nosotros no tenemos un evento histórico que se compare a lo que ocurrió en Egipto. Quiero decirte que la Pascua es un momento tan importante en la narrativa de la historia judía o de la historia de los israelitas que hasta hoy seguimos formando parte de esta celebración. Hablamos de la Pascua. Hablamos de algo impresionante que iba a salir ahí. Este es el relato de cómo Dios interviene en un momento de la historia, en un momento específico de la historia, y va a hablar a su pueblo en medio de esa cautividad. Y bueno, todos conocemos la historia de Moisés, y luego dice que el pueblo salió de Egipto, ¿cierto? El pueblo salió de Egipto y en medio del desierto, ¿qué les entregó? Les entregó las tablas de la ley. Esto te va a permitir poner en contexto que todo lo que ocurrió antes de este momento no había una ley, escrita así tal como la entregó a Moisés, sino que todos los que participan del relato bíblico hasta aquí van a pertenecer a un periodo donde no existía la ley. Por eso el libro de Hebreos es tan interesante en el Nuevo Testamento. Entonces, si tú te fijas, hasta aquí, hablar donde están las pirámides y donde está la entrega de las tablas de la ley, hasta aquí sería el libro de el Pentateuco. Aquí cerraría con el Éxodo
eh, con el Éxodo y la repetición de la ley que es Deuteronomio. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurrió después? Pues bueno, lo que dice el relato bíblico es que ellos llegaron a la tierra prometida y esta espada significa la toma de la tierra prometida. Eso es lo que significa esta espada que está clavada, porque Dios cumple sus promesas. Dios saca al pueblo de la esclavitud donde estaba y les entrega una tierra donde fluye leche y miel. Esto fue lo que siguió. Y para mantener al pueblo en orden o que cumpliera lo que Dios quería, pues el Señor levantó, ¿qué es esto? Como un martillo, ¿verdad? De lo que ahora son los modernos jueces. Después de la toma prometida, va a haber un libro dedicado a este tiempo, ¿verdad? Donde nos van a relatar la historia de Gedeón, de Sansón, bueno, de todos los personajes que quizá ya conoces en el libro de los jueces. Esto es muy importante porque este es el sistema político, el sistema mediante el cual Dios quiere hablar con su pueblo. Dios quiere hablar con su pueblo o quiere mantener esa relación por medio de los jueces. Después de esto, se va a iniciar un periodo que se llama el periodo de la monarquía. Hubo una sucesión entre esto. Dios nunca pretendió que su pueblo tuviera un rey, porque él había establecido a los jueces como como un modelo en el cual se podía impartir justicia, resolver los conflictos, pero el pueblo pidió que tuvieran un rey, ¿verdad? Que tuvieran un rey como el resto de las naciones. El Señor se los concede. Y eso es muy importante porque la vez pasada nos quedamos, nos detuvimos en cierto momento de la historia. ¿Por qué es importante hablar de la monarquía? Hablar de la monarquía es muy importante porque el contenido del Antiguo Testamento va a surgir en su mayoría en este proceso. Por ejemplo, hay tres reyes primeros que tiene Israel. El primero es Saúl, el segundo es David y el tercero es Salomón. Estos tres reyes, principalmente los dos últimos, David y Salomón, van a escribir muchísimo. Por ejemplo, el libro de los Salmos es un libro escrito, o muchos de los cantos que están escritos en el libro de los Salmos se le atribuyen al rey David. Este es el libro más extenso de la Biblia. Segundo, el libro de Proverbios se considera que es un libro que surge de la sabiduría de Salomón, o él manda recolectar toda esa enorme cantidad de sabiduría que había en el pueblo y la ordena en un libro que es el libro de los Proverbios. Eclesiastés, el predicador, es un libro escrito durante la monarquía, es decir, relata las reflexiones y los pensamientos de Salomón. Cantar de los Cantares también forma parte de esta literatura del tiempo de la monarquía. Esto es importante para que tú vayas más o menos organizando el contenido de la Biblia, no por su contenido, sino por la organización cronológica que tiene que tiene el relato bíblico. Entonces, vamos a hablar de la monarquía en dos grandes temas. Primero, el Reino Unido. Son tres reyes los que van a vivir este periodo del Reino Unido. Saúl, David y Salomón. Ahora, después del Reino Unido va a venir un reino dividido. ¿Lo ves? Hay dos líneas. Estas dos líneas se separan. ¿Por qué? Porque cuando Salomón muere, su hijo Jeroboam toma la iniciativa y entonces él implementa medidas políticas
totalmente equivocadas y provoca que el reino que estaba unido se separara en un reino que estaba al norte y un reino que está en el sur. Esta ruptura del reino va a dar lugar a una época muy importante. Todo esto ocurre en un espacio de tiempo no muy larga. Va a dar paso a los profetas. Si te fijas, aquí durante el reino dividido surgen los profetas. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo sepas, que lo entiendas, porque nosotros tenemos 17 profetas dentro de este periodo que va a continuar. ¿De acuerdo? Entonces, no todos los profetas, ni los mayores, ni los menores, pertenecen al mismo periodo cronológico, pero es importante que tú sepas que el tiempo de los profetas inicia aquí. Ahora que veamos los bosquejos, vas a ver más o menos cómo va tomando forma esta narrativa que te voy explicando. Entonces, la monarquía es muy importante porque va a ser el inicio y va a ser la cúspide de la influencia y el poderío político, militar, económico, mientras el pueblo estuvo de la mano de Dios. Pero una vez que vino ese declive, una vez que se rompió esa dependencia en el Señor, el reino se dividió en dos, un reino del norte y un reino del sur. El reino del norte terminó en determinado momento y Judá, es decir, el reino del sur, queda solo. Pero lo que denunciaban los profetas era que tarde que temprano todo el pueblo de Dios iría como esclavo, sería llevado como esclavo, ese era el anuncio de los profetas, que iban a ser llevados esclavos por los enemigos, porque habían confiado en el dinero, porque habían confiado en las alianzas políticas, en las alianzas militares, y esto no le agradaba a Dios. De hecho, la mayoría o la gran cantidad de testimonios de los profetas mayores hablan con mucho dolor respecto a esta rebelión de Israel, de separarse de Dios y decirles que iban a ser llevados como esclavos. Iban a ser llevados lejos de la tierra. Algunos de los salmos relatan esta tremenda experiencia, pero el Señor va a ocupar esto para bien del pueblo. Aquí van a surgir ciertos cuerpos de la literatura, van a crearse ciertas organizaciones y ciertos cuerpos religiosos que van a ser fundamentales para el desarrollo de lo que va a seguir en el plan de Dios para su pueblo y para lo que está relatado en la Biblia. Va a haber salmos que están redactados desde el exilio. Vamos a tener profetas que están profetizando desde Babilonia y otros que están profetizando desde el reino del norte y otros que van a estar profetizando desde el reino del sur. Ahora, quiero decirte algo muy importante. Aunque los profetas decían que un día el Señor iba a destruir la ciudad, que un día iban a ser llevados como esclavos, una de las cosas importantes que tienes que saber sobre la profecía en el Antiguo Testamento es que siempre va a decir dos cosas. Primero, hay justicia para el inocente y hay castigo para el culpable. Y lo segundo es que el que se halle inocente, ese remanente que Dios mantuvo fiel allá en Babilonia, en el cautiverio, va a volver, va a regresar una vez que hayan estado durante todo este tiempo lejos de su tierra, que son llevados en el exilio. Ellos van a regresar, ellos van a volver a tomar la tierra que Dios les había dado si ellos perseveraban. ¿De acuerdo? Entonces, lo que dice la Biblia es que Dios promete que estos que un día se fueron como esclavos, un día caminarían, tomarían un camino que los llevaría de regreso hasta el lugar, hasta la ciudad donde Dios había decidido que su pueblo tenía que morar. Y después de eso, pues bueno, vendría un silencio de 400 años, que es lo que conocemos como el periodo intertestamentario, y donde en su momento hablaremos de la literatura apócrifa
en el canon de la escritura. Pero de momento me gusta mucho que tú tengas claro en tu pensamiento, en tu mente, que tengas bien organizado cómo fue este modelo en el cual el Señor habló a su pueblo y le permitió poder encontrarse con él a lo largo de la historia. Son miles de años los que está describiendo este breve dibujo, hermano, pero es únicamente poder ordenar en nuestro pensamiento las cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, pues voy a estar aquí leyendo algunos de sus comentarios y les voy a poner ahora la diapositiva número 2. Ustedes ya la recibieron, mis hermanos que están dados de alta en este curso de catecúmenos en la página de nuestra iglesia o con mi hermana Laura Martínez. Les quiero mostrar ahora la segunda parte de los libros históricos. Entonces, en la primera parte de los libros históricos, quisimos abordar ese orden en el cual se van presentando, ¿verdad? Entonces, en la lección 2, vamos a ver ahora cómo van surgiendo, después de la muerte de David y de Salomón, cómo van integrándose, cómo van desarrollándose los eventos tras la muerte de los reyes en el Reino Unido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la gran diferencia entre David y Salomón? Bueno, pues hubo una gran diferencia en esta historia. ¿Por qué? Porque si usted se acuerda, David sale de entre el pueblo. Dice la palabra de Dios que él toma a David de detrás del rebaño y lo pone delante del rebaño. Pero imagínense, David anduvo escondiéndose en las montañas, David supo lo que era tener hambre, David supo lo que era tener miedo, huir de los enemigos, etc. La historia es completamente distinta con Salomón, ¿verdad? Salomón se levantaba y pues tenía un empleado que le quitaba los zapatos y tenía un empleado que le quitaba, que le ponía el sombrero o la corona o que le ponía el abrigo. Estas diferencias parecen no ser demasiado, pero fueron justamente estas las que permitieron que Salomón perdiera el rumbo. Nosotros vemos a Salomón como una especie de iluminado que fue el hombre más sabio y más adinerado de su tiempo, sí, pero cuando tú lees todo la vida de Salomón, te das cuenta que al final él le da la espalda a Dios y decae esta relación que tiene, aunque él es el que concluye el templo, aunque él es el que lleva a su mayor punto de influencia a Israel, él también va a caer. Entonces, imagínense, David es capitán, militar, pobre, no sé, una persona que sale de en medio del pueblo y se vuelve rey por la gracia de Dios. Salomón nace en una cuna de oro y su hijo, ¿verdad? Roboam, va a ser también un junior, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender estas diferencias de cómo el carácter de los hijos no tiene que ver con el carácter de los padres. Aun cuando David fue un hombre conforme al corazón de Dios, no logró transmitirle a su hijo de manera permanente o perseverante el tener su corazón puesto en Dios. Y a su hijo Roboam, mucho, mucho menos. Y aquí es donde vamos a ver este asunto del primer libro de los Reyes. Tú ya tienes este documento, si es muy pequeño tu pantalla donde estás viendo este material, pues te recomiendo que vayas al documento y que veas esto, ¿verdad? El primer libro de Reyes, recuerda que los libros históricos siempre van a llamarse en masculino. A veces en la velocidad o por los nervios decimos primera de Reyes o primera de Crónicas.
Los nombres de los libros históricos siempre serán en masculino. ¿De acuerdo? Entonces, inicia la historia diciendo esto, ¿no? Que probablemente el autor es Jeremías o un grupo de profetas. ¿Te acuerdas ahora que puedas ver el dibujito que te envié o la secuencia de dibujos que te envié para que tú vayas con tu pensamiento dibujando esta historia y poniéndola en orden? El marco histórico dice así: lo que una vez fue la gran nación de Israel se convierte en una tierra dividida, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Roboam quiere poner un peso impresionante sobre todas las tribus, pero las tribus se rebelan. Entonces, lo primero que hace Roboam, como Jeroboam, como líder del reino del norte, es expulsar a los sacerdotes y a los levitas de todo el territorio. ¿Te imaginas? Lo primero que hizo no fue fortificar sus puntos estratégicos militares, sino echar a los sacerdotes y a los levitas. ¿Quiénes son los personajes claves en este libro? Pues evidentemente los reyes del Reino Unido, más Roboam, Jeroboam, Elías, el gran profeta Elías, Acab y Jezabel. Y como cada uno de estos libros que hemos estudiado, pues hay un versículo clave, que es primer libro de Reyes, 9, 4 y 5, que dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Y Dios lo cumple. Pero vamos a ver ahora cómo está dividido el reino, el periodo del reino. Si tú te fijas en esta imagen que tienes arriba donde dice bosquejo, vas a ver que hay un pedacito delgado y pues evidentemente la parte más grande va a estar arriba. Así es como quedaron las tribus. Van a quedar las tribus del norte y Judá sola abajo. Entonces, ¿cómo está organizado el primer libro de los Reyes? Bueno, pues va a hablar, en primer lugar, del reino unificado, del capítulo 1 al capítulo 11, y luego va a hablar del reino dividido del 12 hasta el 22. ¿Quién aparece aquí? Bueno, va a haber rebelión en el norte. Pero en el primer libro de Reyes, va a aparecer este personaje que yo no sé si tú consideres que sea correcto, pero si tú hablas de personajes que te electriza la manera en la que viven la fe, la manera en la que hablan con el Señor, pues bueno, para mí uno de mis favoritos es Elías. Elías es tremendo porque muestra toda esa humanidad y toda esa hermosa relación que un hombre puede tener con Dios, aún en su imperfección, aún en su debilidad. De verdad que si no has tenido la oportunidad de leer la vida de Elías o estás acercándote apenas a la Biblia, espero que disfrutes muchísimo este relato, este testimonio bíblico que Dios nos permite conocer en medio del libro de los Reyes. Entonces, esto es muy importante. Cuando Dios va a hablar por medio de los profetas, va a haber cierta confusión cuando tú lees estos libros históricos, porque va a hablar de Judá y va a hablar de Israel, o va a hablar de Samaria. Entonces, cuando tú encuentres en los libros históricos la palabra Samaria, se está refiriendo al reino del norte. Pero cuando diga hablé a Judá, entonces estará hablando del reino del sur. ¿De acuerdo? Dijimos la vez pasada que los libros en el original, en el idioma original, no los cuentan como nosotros, sino que ellos le dan un valor numérico a las letras.
Entonces esto se llama el libro de los reinos A, o el libro de los reyes 1. ¿De acuerdo? Esto es algo muy interesante. La próxima clase hablaremos del cuerpo de literatura judía y hablaremos también un poco de cómo están organizados los materiales desde la perspectiva de los judíos. ¿De acuerdo? Aquí es lo mismo. El segundo libro de los Reyes va a tratar un poco de lo mismo. Vuelven a ser los profetas, la escuela de Jeremías vuelve a ser quienes escriben este libro o redactan este relato y relata exactamente el mismo asunto. Ahora, aquí va a aparecer otro personaje, que es Eliseo. Y van a aparecer otros grandes personajes que ya podrás leer ahí en tu casa. Pero mira el versículo clave de este segundo libro de Reyes, 17, 13 y 14. Dice, Jehová amonestó entonces a Israel, el reino del norte, y a Judá, el reino del sur, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado en medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios. Estamos inmersos en el reino dividido, donde para que entiendas lo que decía hace un segundo, porque dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Es decir, vas a encontrar muchas veces esta referencia, hablando de Israel y de Judá como si se tratara, como si fuera una redundancia, pero no es así. Está hablando de un reino dividido que decidió desobedecer a Dios, decidió sacar a Dios de su vida y de sus decisiones. Y entonces Dios les dice que los va a castigar. ¿Cómo está organizado el libro de los reyes? Pues bueno, la primera parte va a hablar sobre Eliseo, sobre los reyes de Israel y de Judá. Lo repito para que se te quede bien fijo en tu mente. Los reyes de Israel, los reyes del norte, y los reyes de Judá, los reyes del sur. Ahora observa esto, dice Israel exiliado. Qué cosa tan interesante, ¿verdad? Porque yo te decía que en determinado momento el reino del norte va a desaparecer, pero Judá va a permanecer un tiempo más ella sola, antes de ser llevada al exilio. Si te fijas, la segunda parte de este libro es el reino sobreviviente. Va a hablar de los reyes de Judá, los reyes del reino del sur, y cómo estas personas que viven en el reino del sur son exiliadas a Babilonia. Esto ya lo leímos, segundo de Reyes, Melachim Bet, es Reyes o Reinos B o 2. Primer libro de Crónicas, va a retomar parte de la historia de lo que ya leíste, de la monarquía, y va a tratar de unificar esta línea histórica, ¿verdad? Algunos dicen que el libro de Crónicas fue escrito por la casta sacerdotal, pero bueno, estas son teorías por el tipo de contenido que tiene, por el modelo que ocupa para expresar lo que dice. Entonces, van a aparecer varios personajes en el transcurso de este relato, y también va a iniciar hablando de la monarquía. Bien, a eso es a lo que me refiero aquí en esta breve explicación de cómo está organizado el libro. Pues bueno, dicen que fue Esdras, por eso te decía que se decía que era un relato sacerdotal, un relato hecho por levitas o por sacerdotes, y aquí hablan de Esdras como un posible autor de este libro. Personajes claves, los dos reyes últimos del Reino Unido, ¿sí? Que es Salomón. Déjame compartirte mi pantalla completa para que pueda ser un poquito más dinámico esto. Quiero iniciar, retomar esto. Entonces,
volviendo un poquito al dibujito este. Vamos saliendo de la época de los jueces y aquí es donde está Crónicas, en este tramo de la historia. Crónicas va a relatar este pedazo de la historia. Sin Saúl, porque Saúl se va a referir los dos libros de Samuel. Aquí va a ser el autor de Crónicas el que va a relatar esto, ¿de acuerdo? Entonces, para que nos vayamos fijando bien de cómo está establecido esto. Hay lugares claves y por primera vez aparece el templo como un lugar importante en la historia del pueblo de Israel. Hermano, nosotros no tenemos una referencia de lo que significaba el templo para los judíos. No tenemos idea de lo que era el templo para los israelitas. ¿Sí? Esto es muy importante para cuando tú leas el primer libro de Crónicas, vas a leer mucho sobre el templo. Vas a escuchar mucho sobre lo que ocurrió en ese momento. Y bueno, dice aquí que el versículo clave es 14:2, primera Crónicas 14:2, y dice, y entendió David que Jehová le había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces, observa esto. Va a ser como un sándwich. Entonces, en el pan de abajo están las genealogías de Israel. En medio, el reino de David, y la tapa de arriba va a continuar con las genealogías de Israel. ¿De acuerdo? Entonces, este es un modelo de narración muy tradicional en la literatura judía. ¿De acuerdo? Entonces, los asuntos o las palabras de los días es el nombre hebreo de este libro de la Biblia. Segundo de Crónicas va más o menos por esa misma línea, ¿verdad? Va a tratar de hablar desde una perspectiva sacerdotal, de adoración, va a buscar esa línea para hablar de la historia y cómo Dios, un Dios santo, participa de la historia y va construyendo esto. Entonces, dice que se hace énfasis en los reyes buenos de Judá y los avivamientos religiosos bajo sus gobiernos. Entonces, vuelve a aparecer Esdras. Ahora los protagonistas es Salomón, la reina de Saba, Roboam, Asa, Josafat, etcétera. Continúa este relato desde el punto de vista religioso. Va a hablar de este asunto de regresar a Dios. Y es un versículo que tú conoces muy bien, segundo de Crónicas 7:14, ha estado muy vigente por el tema de la crisis sanitaria que estamos viviendo, donde dice que si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cómo está hecho? Este está hecho en capas. Está así. El reinado de Salomón va a ocupar la primera parte del relato y la segunda va a ser el reino de Judá. Recuerda, es muy importante que tú tengas consciente esto, esta imagen, ¿sí? Esta imagen es muy importante porque estamos hablando exactamente de este punto de la historia. Está la monarquía, David, Salomón, Roboam, Jeroboam, los reyes del norte, los reyes del sur, Jezabel, Acab, Jehú, tanto Simri, Omri, todos ellos van a estar en este pedazo del relato, donde el reino del norte es destruido, pero hay un tramo en la historia en el que Judá va a permanecer sola antes de ser destruida. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que comprendas esto porque el libro va a hablar del reino de Judá. Estamos hablando de la época donde el reino está dividido. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a detener aquí, porque si no, nos podemos seguir durante todo el rato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Bueno,
Lo que queremos aprender hoy es a identificar, por ejemplo, cómo está la Biblia construida en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el orden cronológico de los eventos ahí descritos? ¿Por qué? Hay un pequeño examen que se realiza donde se trata de poner en orden los acontecimientos en la escritura. ¿De acuerdo? Muchas veces hablamos de ciertos eventos y se nos cruza en nuestra mente en qué tiempo fue, cuándo fue que pasó esto, ¿verdad? A veces podemos sentirnos de esa manera. Pero, ¿sabes, hermano? Por ejemplo, si yo te dijera en esta línea del tiempo, de todo lo que está relatado en el Antiguo Testamento, si yo te dijera en qué momento fue escrito el libro de Daniel, tú podrías responder, bueno, pues fue en el tiempo de los profetas, aquí, porque en nuestro orden los profetas pues estuvieron todos juntos, ¿no? Todos al mismo tiempo. Pero esto no es correcto. El libro de Daniel se escribe muchos años aquí en el exilio babilónico. Por ejemplo, si yo te preguntara, ¿dónde está la historia de Sansón? O si yo te preguntara, por ejemplo, ¿dónde se llevó a cabo la captura del arca por parte de los filisteos? Todas estas preguntas a veces no tienen una respuesta tan firme en nuestra cabeza, ¿sí? Entonces voy a ir un momentito aquí al chat del Facebook, por si tú tienes alguna duda o alguna pregunta y tú me quieras compartirla con nosotros, y entonces yo con muchísimo gusto la voy a responder. ¿Cuál va a ser tu tarea durante esta semana? La tarea de esta semana va a ser aprender esta línea del tiempo. Todos estos dibujitos los vas a tener que aprender durante esta semana. No va a haber tarea para entregar. Va a haber un pequeño examen donde tú vas a demostrar que has aprendido en qué orden cronológico están ordenados los eventos de manera cronológica en el Antiguo Testamento. Esa va a ser tu tarea para la próxima semana. Y estoy aquí atento a leer tus preguntas. Vamos un poquito desfasados desde donde yo estoy transmitiendo y en lo que llegan tus preguntas, pero quiero decirte que el Antiguo Testamento es precioso, es un modelo bellísimo en el cual Dios se comunica con nosotros. Me gustaría mucho también, si hay oportunidad, de abordar este principio bíblico que como bautistas tenemos, porque tiene unos significados muy profundos, y al tener en claro esta idea consecutiva de la historia, entonces nosotros seremos unos mejores expositores y unos mejores defensores de la fe, cuando tenemos claro en nuestra mente cómo Dios permitió que los eventos descritos en la Biblia sucedieran. Bueno, pues creo que no hay preguntas. Hermanos, fue un placer para mí ver sus tareas. Fue un privilegio para mí estar con ustedes en esta tarde. A veces es mencionar estas dos cosas, esta línea del tiempo del Antiguo Testamento, y también ver la segunda parte de los libros históricos. Sabemos que son 12 libros históricos gracias a nuestro teléfono del Antiguo Testamento, que es 512-5512. Así que no se pierda en la próxima semana la tercera parte y última de los libros históricos. Vamos a estar hablando de estos 3 libros y vamos a estar revisando de manera individual estos conocimientos, de saber en qué orden fueron ocurriendo cada uno de los pasos. Pregunta mi hermano José María Álvarez, si no podemos relacionar ciertos eventos con la línea del tiempo. Ajá, si no sabemos relacionar ciertos eventos con la línea del tiempo. Ok, habría que ver qué eventos son.
Ese es algo, es una buena pregunta, hermano. La tarea. En la tarea, lo que tienes que ver es que yo, por ejemplo, los voy a poner en desorden y voy a poner 3 opciones. Esa va a ser como la evaluación, ¿no? Que tú sepas cómo están ordenados y que tú sepas identificar cuando no están en orden. ¿De acuerdo? Esa va a ser la tarea. ¿Sí? Bueno, pues creo que eso sería todo de mi parte, hermanos. Muchísimas gracias por su paciencia, por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Espero que la próxima semana vamos a ir aprendiendo y resolviendo estas cosas técnicas que de pronto nos rebasan, pero es una bendición y me siento muy alegre de que ustedes estén viendo esta lección y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Así que el Señor le bendice. Si usted me permite, me gustaría despedirme con una oración. Incline su rostro, por favor. Padre, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Padre, no queremos afligir nuestra carne con el conocimiento o con cargarnos de cosas que sean inútiles, sino, Padre, queremos saber más de ti, conocer más de ti y entender lo que tu palabra dice al corazón de cada hombre y de cada mujer que con todo su corazón anhela servirte a ti. Te doy gracias por los hermanos que están viendo esta lección, porque tú los bendigas y porque la Biblia se transforme en ese tesoro de sabiduría eterna en sus vidas. Que ellos puedan encarnar esos valores de amor, de sacrificio y de entrega que tú quieres de cada uno de tus hijos. Gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos, de las personas que están viendo esto. Que, Señor, tu palabra cumpla su objetivo y nunca regrese a ti vacía, sino que sea de edificación, Padre, para todos nosotros y para nuestras vidas. Oramos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. El Señor le bendice.